Número 1. Los 24 ancianos. La Biblia describe múltiples de seres que han intrigado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe un magnífico salón del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde vive el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos. Los 24 ancianos es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. Se destaca un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco, coronados de oro, sentados en tronos. Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan se encontró en el propio salón del trono de Dios. Lo miró, sentado en un trono, pareciendo con piedras preciosas. Alrededor, los 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en sus cabezas se postraron ante Dios, lanzando sus coronas delante de él y declarando: Tú eres digno, oh Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, versículo 1. No hay lugar en el libro del Apocalipsis donde las entidades de los 24 ancianos sean detalladas, aunque es probable que sean representantes de la iglesia. Claro que ellos reinan al lado de Cristo por el hecho de estar sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la iglesia gobierna y reina con Cristo. Los ancianos llevan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas. Número 2. Los Ofanim. En el Antiguo Testamento, los ángeles son referenciados 108 veces en el libro del Éxodo. El término Ofanim en hebreo antiguo se refiere a ruedas. Son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos delante de Ezequiel. Ezequiel cuenta dónde estaba cuando vio la visión. Intenta poner en palabras algo que no podía explicarse claramente, comparándolo con otras cosas. Observa una nube oscura y amenazante de relámpagos y fuego acercándose. Dentro de la nube hay 4 seres iluminados brillantes. Ezequiel vio las ruedas, similares a las de un carro. Describió algo que no podía moverse en cualquier dirección, sin necesidad de girar. Estaba describiendo lo indescriptible. Eran como el topacio centellante y todos los 4 tenían la misma forma. Era como si una rueda estuviera dentro de otra y cuando ellos se movían en cualquiera de las 4 direcciones. Sus aros eran altos e impresionantes y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Número 3. El Behemoth. Imaginen un elefante africano aterrador, con su trompa extendida, ojos dilatados y piernas macizas, golpeando la tierra. El Behemoth aparece en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico, llamado Job. Dios exalta las virtudes de Job a Satanás, pero Satanás argumenta que Job es solo correcto porque Dios lo favoreció con bendiciones. Satanás desafía a Dios. Dice que si le da permiso para infligir sufrimiento, Job cambiará. Dios permite que Satanás atormente a Job, pero impide a Satanás quitar la vida de Job. Job recibe diferentes desgracias, pero continúa alabando a Dios. Job es llevado a su punto de ruptura por la prueba y como resultado se vuelve resentido y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al dejar que personas malas prosperen, mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar. Dios decide intervenir. En 36 instancias, Job oró a Dios para tener una conversación con él y su deseo fue concedido. Dios se comunica con Job 2 veces. Dios se dirige a él y le recuerda que es el creador de todo. Job es hecho sentir indigno. Dios pregunta a Job por sus opiniones sobre el Behemoth. Job 40, versículos 15 a 19. Mira al Behemoth, ¿qué hice contigo? Él come hierba como un buey. He aquí su fuerza está en sus lomos y su poder está en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cetro. Los nervios de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus miembros como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo su creador puede acercar su espalda a él. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas que los historiadores han discutido durante mucho tiempo. La comunidad académica todavía está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos, pero saben 2 cosas. Él era enorme y tenía un ombligo, lo que muestra que no es un animal que pone huevos. La palabra Behemoth tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea Behema, que significa bestia. Número 4. El Leviatán. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia aterradora con ferocidad monstruosa
y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido. Isaías 27, versículo 1. En aquel día, el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, la serpiente veloz. Él matará al dragón que vive en el mar. Su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias marinas glorifican a Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones a Leviatán. El Leviatán es una criatura real que las personas conocían, aunque mantuvieran distancia y solo supieran de ella por reputación. Dios describe a Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Hay opiniones divergentes sobre la descripción de Leviatán. Dicen que es similar a un dragón que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angélica que aparecen en la Biblia. En el jardín del Edén, habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento, Adán y Eva fueron expulsados de su paraíso terrenal. Génesis 3, versículo 24. Entonces expulsó al hombre y colocó a este del jardín del Edén a los querubines y la espada flamante que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. La principal responsabilidad de los querubines puede ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Los querubines le recordaban a Adán que había quebrantado la ley de Dios. Son seres reales y poderosos. Sin embargo, en la Biblia a menudo representan cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del arca del pacto y del tabernáculo por orden de Dios. Número 6. Melquisedec. Ahora, discutimos el único humano en nuestra lista. No hay personaje en la Biblia más misterioso que la persona de Melquisedec. El nombre Melquisedec lleva un aire de misterio y hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. Melquisedec significa rey de justicia o el rey justo. Génesis 14, versículo 8 nos dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Número 7. El ángel de la muerte. Tal vez hayas oído hablar del ángel de la muerte. Dios envió varias plagas sobre los egipcios. La peor fue la última plaga que involucró al ángel de la muerte. Éxodo 11, versículos 1 a 2. Entonces el Señor dijo a Moisés: aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, él os dejará ir. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí. En Egipto no hubo casa donde no hubiera alguien muerto. Él mantiene su palabra. El ángel destructor no dejó pasar a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. La muerte atormentó como una aflicción horrible, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. Número 8. Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angélicas de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos cuenta que los serafines son ángeles de 6 alas y ardientes que rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado. Los serafines también ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación, como se demuestra en la limpieza de los pecados de Isaías. En Isaías capítulo 6, Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios. Lo miró sentado en un trono, rodeado por ángeles voladores conocidos como serafines. Se describen teniendo rostros, pies, manos y voces. Número 9. Los demonios. Los demonios son seres personales. Usan pronombres personales al referirse entre sí. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. Los demonios quieren ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Desprecian la imagen de Dios en el hombre, intentando desfigurarla. Los demonios conversaron con Cristo y Cristo habló con los demonios. Imploraron a Él para no enviarlos al abismo descrito en Apocalipsis. Número 10. Lucifer. Aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el que trae la luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso. Era un ángel de alto rango. Fue uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en las huestes celestiales. Lucifer cometió un grave error.
desafió a Dios. Lucas 10, versículo 18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, como un maestro de la calumnia. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo un reino propio en oposición al reino de Dios. Su orgullo finalizó la transformación de Lucifer en Satanás. Dios le había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero la actitud errónea de Lucifer transformó esos dones en instrumentos para su propia destrucción. Satanás hace la guerra contra la propia imagen de Dios. Su deleite es destruirla, humillarla, y para ese fin trabajó incansablemente. Tiene como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repugnante. Tiene un odio especial por los cristianos, porque a través de ellos la imagen de Dios es restaurada y reflejada en el mundo. Su estrategia es intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. Pero Dios ofreció salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. La victoria final pertenece a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Satanás fue derrotado y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna y la restauración completa a la imagen de Dios. Dios y Satanás es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y a resistir las tentaciones y engaños de Satanás. En Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó y quieren ver más, por favor suscríbanse al canal, compartan el video para llevar la palabra de Dios a más personas. Alabados sean ustedes y que Dios los proteja.